Ya, entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Dios mediante, vamos a leer la escritura ahí. En Isaías capítulo 40, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 31, pero nosotros nos vamos a centrar en el versículo 28, vamos a meditar en el Dios eterno, ya en el Dios eterno, que es nuestro Dios, y también vamos un poco a comentar acerca de la necedad de Israel y de la necedad que está enquistada en el hombre al no reconocer la grandeza de nuestro Dios. Ya, así que vamos a leer Isaías capítulo 40 del versículo 25 en adelante, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, aquí está hablando Dios, por medio de Isaías: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar al Señor. Padre, le queremos dar gracias, mi Dios, en esta hora por su misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo, y queremos pedirle, mi Dios, que usted nos use por su gracia. Use nuestra vida, use mi vida, use mi alma, use mi ser, mi Dios amado. Deme la sabiduría, la inteligencia, la comprensión para poder ministrar su palabra, mi Dios. Llévese de nosotros toda indiferencia, toda tibieza, toda carnalidad, toda, Padre mío, actitud de la carne, mi Señor, y permítanos el poder amar tu palabra, concentrarnos en las escrituras y tener hambre por la palabra de Dios. Llévese toda distracción que no glorifica a Cristo en esta hora. Yo se lo pido, mi Rey. Y ábranos el entendimiento, Padre mío. Permítanos crecer en el conocimiento de su palabra. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a meditar en esta palabra, en esta hora. Vamos a meditar en este tremendo texto que nos habla aquí el profeta Isaías. Ya sabemos que el profeta Isaías profetizó por allí, por el año 720 antes de Cristo, y no solamente profetizó, digamos que en esa época, sino que también fue un hombre ilustre en ese periodo, ya que él pertenecía a la nobleza judía. De hecho, era pariente directo de el rey de Israel en ese momento. Pero a pesar que tenía esa influencia tan importante en lo social, en lo político, Dios lo llamó, Dios lo apartó, ya por ahí por la edad entre 20 y 25 años, Dios lo llamó al ministerio. Ya, o sea, estamos hablando de que él era sumamente joven cuando Dios lo llamó al ministerio. O sea, estamos considerando que era una persona que tenía todas las fuerzas, que tenía todo el ánimo, la juventud, pero que él prefirió, digamos, dedicar su fuerza, su energía a servir a Dios.
Eso no es muy común, digamos, en este tiempo, considerando de que la gente por lo general quiere seguir sus sueños, sus proyectos, su anhelo, pero en este caso, Isaías siendo muy joven, él decidió entregar sus fuerzas, su ánimo al ministerio de Dios. Entonces, ya en esto podemos ver que hay una singularidad en él. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, ya él era el hijo de la hija de Faraón, y resulta que tenía una tremenda proyección. Sin embargo, él prefirió dedicarse a lo de Dios, ¿ya? O sea, él prefirió dejar de lado sus sueños, sus proyectos para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando consideramos eso, nos damos cuenta que estamos frente a una persona que tiene un llamamiento especial, porque es un llamamiento de renuncia. ¿Ya? No cualquiera renuncia a sus proyectos, a su anhelo, considerando de que tiene una gran proyección. Considerando que tiene una gran proyección. Por ejemplo, pensemos en el caso de el joven rico. Ya él quería seguir a Cristo, pero no se atrevió a renunciar a cosas para seguir a Cristo. Dios evidentemente que le había hecho un llamamiento, digamos que profético, apostólico, pero él no fue capaz de renunciar a sus bienes materiales para seguir la obra de Dios. Entonces, cuando contrastamos al joven rico con un Isaías, con un Moisés, con un Daniel, con personas que eran influyentes, y pensamos en el joven rico y pensamos por otro lado en este tipo de cristianos, nos damos cuenta que cuando hay mayor renuncia es porque también va a haber una mayor, digamos, obra de Dios en esa persona. Entonces Isaías es ese hombre de la nobleza que deja cosas de lado por cumplir el propósito de Dios que Dios le había determinado. Isaías nos escribe tremendas cosas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6 se habla de su llamamiento, pero Isaías no solamente nos habla eso, también en algunos periodos nos habla, por ejemplo, del Mesías, nos habla de la venida del Mesías, nos habla también de cómo Dios iba a castigar a Israel. Y una de las cosas que también habla el profeta Isaías, muchos años antes de que cayera el juicio de Dios sobre Israel, por lo menos entre unos 70 y unos 100 años antes, ya entre 70 y 100 años antes de que cayera el juicio de Dios en Israel, en el reino, digamos, en el reino de Judá, ya Isaías, hermano, ya había profetizado este evento. ¿Ya? Y este Isaías también nos habla de algo tan peculiar, tan particular en el pueblo de Israel, que era su tremenda necedad. Ya para el tiempo de Isaías, siglo, digamos, octavo, aproximadamente 720 antes de Cristo, ya Israel estaba dando señales de tener una inclinación hacia la idolatría. O sea, esto ya de por sí es verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque consideremos de que Israel había recibido la ley de Dios. Israel había tenido la dicha de tener entre ellos a profeta de Dios. Había sumos sacerdotes. Primero tuvieron un tabernáculo, luego tuvieron un templo. Para el tiempo de Isaías, el templo, digamos que allí estaba todavía, digamos que en pie. Entonces, Israel, teniendo todas esas bendiciones, era casi imposible de que uno se esperara que fuera un pueblo idólatra, considerando que una de las cosas por las cuales Dios destruyó a los cananeos fue precisamente porque eran un pueblo o eran varios pueblos idólatras. Y Dios se los dejó claramente aquello establecido a los israelitas de que Dios iba a destruir a los cananeos y les iba a devolver la tierra a ellos, porque precisamente los cananeos eran un pueblo idólatra. Entonces ellos sabían
de que Dios no comulgaba con la idolatría, de que la tierra que ellos habían recuperado, precisamente la habían recuperado porque Dios quería castigar, porque Dios quería pulverizar la idolatría de los cananeos. Entonces Dios nunca ha tolerado la idolatría de ningún tipo, idolatría a ídolos, a objetos, idolatría a personas, idolatría a instituciones. Dios nunca ha aceptado aquello porque finalmente siempre la idolatría de una o de otra manera busca el robarle la gloria a Dios. Entonces, en este caso, Israel, sabiendo de que Dios repudia todo tipo de idolatría, igual comenzó a caer en idolatría y ya el clímax se encuentra para el periodo cuando Nabucodonosor arrasa totalmente con el reino de Judá. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los territorios de Israel, dentro de Jerusalén, se estaban practicando los cultos a Asera, a Astarot, a Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que el Señor le hace esta pregunta a los israelitas. Antes de enviarle el castigo, el Dios de la gloria le hace esta pregunta. Y le dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. O sea, ¿a qué? Por ejemplo, uno de los graves errores que cometió Israel cuando salió de Egipto, en particular el grave error al que fue, digamos que, seducido, Aarón, con todo el conocimiento que tenía de Dios, al error que fue seducido Aarón fue que Aarón, presionado por la gente, Aarón mismo construyó un becerro, pero ¿qué es lo llamativo? Que a ese becerro ellos le llamaban Jehová. ¿Me entiendes? O sea, cualquiera podría haber dicho, pero es que igual, bueno, este es el error de los católicos. Dicen, no, es que lo que pasa, que la imagen representa a Jesús. Es que la imagen representa a María, es que esta imagen representa, y ellos dicen, pero no es que nosotros idolatremos aquello, sino que representan, no, es que eso Dios lo repudia porque ese becerro que construyó Aarón cuando ellos salieron de Egipto, a ese becerro ellos le llamaban igual Jehová. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios no dijo, bueno, es que me representa a mí, es un becerro que me representa a mí, no está representando a Baal, no está representando, digamos que a Milcón o a Marduk o a otro falso dios o algún falso dios, sino que me representa a mí, no, Dios se lo dio como algo abominable. Y eso que le llamaban Jehová al becerro. Entonces, el Señor aquí hace esta pregunta retórica por medio del profeta Isaías y le dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Un teólogo norteamericano, Sproul, hablando acerca de esto, comenta y dice que finalmente ninguna cosa que el hombre haga para representar a Dios le va a hacer justicia a Dios porque siempre se va a quedar corto. Si usted quiere, por ejemplo, enfatizar en la fuerza, porque esta fue la lógica que usó probablemente Aarón y los que le ayudaron. Ellos dijeron, oye, ¿qué animal podemos usar que tenga fuerza, que tenga vigor, que tenga firmeza, que pueda representar a Dios? Entonces, ¿ellos qué dijeron? Un becerro. Vamos a construir este tipo de animal porque queremos nosotros enfatizar en la fuerza de Jehová, de que Dios nos sacó de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente eso igual es una herejía porque ellos solo representaron la fuerza con ese animal. ¿Y qué pasa con los cientos de atributos de Dios? Digamos que quedan la misericordia, el amor, el perdón, o sea, todos los atributos de Dios. Entonces, cualquier representación va a ser una deformación de Dios. Es por eso que a Dios no lo podemos representar. Porque si lo representamos con una cosa, vamos a dejar de lado otra. Por eso, por fe nos acercamos al Dios de la gloria. Por eso es lamentable cuando hay gente que, por ejemplo, también su teología es desequilibrada. Solo enfatizan, así como Aarón, solo que no lo llevan a una escultura, no lo llevan a un dibujo,
pero enfatizan en un atributo. En esa iglesia son puro amor. En otra iglesia no, aquí es pura misericordia. En la otra iglesia pura justicia. No, la iglesia evangélica tiene que tener una teología equilibrada, que se predique todo el consejo de Dios, que se hable de todos los atributos de Dios, para que nosotros todos crezcamos en equilibrio en la doctrina cristiana. Verso 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. O sea, como que Dios le dice, mira a tu alrededor y reflexiona, ¿quién hizo esto? ¿Qué es lo que dijo el salmista ahí en el Salmo 8? Cuando él dice, ¿cierto? Cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, a donde miraba el salmista, él concluía, esto no es obra del azar, esto no es un accidente, esto es voluntad de Dios, esto lo hizo Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Qué lindo. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, como que ellos se estaban autoconcientizando, como que finalmente Dios no veía nada. Y Dios le dice, entiende, para donde tú mires, yo creé todo, yo tengo todo el poder, yo veo todo, yo sé todo. ¿Por qué tú de repente piensas que yo no estoy viendo esto? Entonces, eso sin duda a nosotros nos tiene que llevar a sentir un profundo amor, temor, reverencia hacia nuestro tremendo y glorioso Dios. Entonces, volvemos al primer punto. A Dios no lo podemos representar con nada, con ninguna imagen. Mire, pensemos en esto. La Iglesia Católica tiene una facción que se llama Iglesia Católica Romana. Ya esa es la Iglesia Católica que tiene su sede allá en Roma. Pero hay otra iglesia católica que se llama la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la que tiene su sede allá para el sector de Rusia. Ya ellos tienen como líder no al Papa, tienen a un líder que se llama el Patriarca. Los católicos romanos tienen un líder que se llama el Papa. Y la diferencia, hay varias diferencias periféricas, pero la diferencia más preponderante entre una iglesia católica y otra es que una hace imágenes, que es la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica Ortodoxa, que tiene como líder al patriarca creo que es de Constantinopla. Esta Iglesia Católica Romana Ortodoxa, ellos dicen, nosotros no hacemos imágenes, nosotros hacemos dibujos, nosotros no tallamos ídolos. Ve que uno entra a una iglesia católica y hay monos de yeso. En la Iglesia Católica Ortodoxa, usted si entra, no va a hallar monos de yeso, va a hallar cuadros con dibujos que representan a María, a José, a los apóstoles, al Señor Jesús, etc. Pero al final es la misma idolatría, sean monos de yeso o sean dibujos con pintura, igual es idolatría. Por lo tanto, nosotros no podemos representar a Dios con una imagen. Si nos damos cuenta, esto se ha metido de manera velada, digamos, en las iglesias evangélicas, porque de repente, por ejemplo, alguien hace un dibujo, hoy actualmente un póster, hay gente que hace póster, por ejemplo, en las redes sociales, igual ponen a un dibujo que representa a Jesús. O sea, sin darse cuenta, igual se ha ido cayendo, o muchos han ido entrando en la práctica de los católicos ortodoxos. O sea, sin darse cuenta han ido cediendo a esa concepción. Nosotros tenemos que evitar todo tipo de idolatría. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? La NTV traduce, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades?
Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? O sea, ellos estaban tratando como de injusto a Dios. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Israel, a pesar que tuvo, por ejemplo, la bendición de recibir la ley de Dios, de tener profetas de Dios en medio del pueblo, de tener sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, el templo, muchos de ellos eran unos simples religiosos. Tendrían que haber conocido a Dios con mayor profundidad, pero ellos no se daban el tiempo de conocer al único y verdadero Dios. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí, en este pasaje bíblico, el escritor Isaías hace un contraste, quiere hacer un contraste entre, digamos, los falsos ídolos y el Dios verdadero. Porque si nosotros comparamos entre el verdadero Dios y los falsos dioses, sabemos que el falso Dios, si lo llevan, por ejemplo, en brazo, con una efigie o con un mono de yeso, si eso se cae, se hace pedazo. ¿Cierto? Eso lo hemos visto un montón de veces de gente que ha llevado un ídolo, pum, y se resbala y se cae. Y toda la gente así escandalizada. Se rompió María, se rompió José, y la gente queda horrorizada. Los católicos, porque nosotros nos reímos. Yo creo que ningún cristiano va a decir, oh, qué terrible, no, uno dice, mire que si ahí no está Dios, esa no es María, ese no es José, ese no es Jesús, si se les cae el ídolo. Pero aquí Isaías quiere mostrarle a los israelitas la tremenda diferencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses. No, y mira cómo le dice Isaías, ¿no has sabido? O sea, esta es una pregunta retórica, o sea, como que les dice, ustedes tendrían que saber cómo es Dios. Ustedes, que es como que Dios le dijera a una persona evangélica, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia, y que, por ejemplo, no sepa nada de la Trinidad. Como que Dios le diría, ¿no has sabido que Dios es trino? 8 que llevan tiempo en la iglesia que todavía no saben si la Biblia es inspirada por Dios. Como que Dios le diría a esa persona, ¿no has sabido que la Biblia es inspirada por Dios? O sea, como que Dios le dice, oye, ¿qué has hecho todo este tiempo yendo a una iglesia evangélica si no sabes nada? Entonces, el Espíritu aquí reprende a los israelitas y les dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, ustedes recibieron la ley de Dios. Ustedes tuvieron a Moisés. Ustedes tuvieron tremendos profetas. Ustedes han tenido sacerdotes. Ustedes han tenido sumos sacerdotes. Ustedes han tenido tabernáculo y templo. Y todavía no dimensionan quién es el Dios que se reveló a Israel. Entonces, el versículo 28 nos viene a arrepender debido a que nosotros deberíamos conocer a Dios. Deberíamos conocer profundamente a Dios. Entonces, en este capítulo, en particular en los versículos que hemos visto, el profeta Isaías quiere mostrarnos a nosotros cuán necio había sido el pueblo de Israel. Pasaban los años, pasaban las décadas, pasaban las centurias, y en vez de ir conociendo más de Dios, más imbéciles, más torpes, más necios, cada vez la gente sabía menos de Dios. Pero no por culpa de Dios, porque Dios ya había dado la autorrevelación. Dios ya le había dado, por ejemplo, a Moisés los primeros 5 libros. Después Samuel había escrito otros libros. Entonces, los judíos tenían la literatura a su acceso, pero ellos no habían querido dedicar su tiempo a conocer a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que a Dios no le da lo mismo cuando una persona no quiere conocerle. Cuando Dios ve a una persona que, pudiendo conocerle, no quiere darse el tiempo de conocerle a través de su palabra,
Dios no mira a esa persona como un sabio, sino que lo mira como un necio, como un torpe, como un bobo. Mira cómo también trata el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio. Y mira lo que dice luego, no me conoce. Oye, si esta palabra se la dicen a los babilonios, por ejemplo, si el texto hubiese dicho, porque los babilonios son necios, uno diría odio. Y luego si dijera, no me conoce, uno diría odio. Son babilonios, son caldeos, son sumerios, son hititas, son nubios, son romanos, etc. Pero aquí Jeremías está reprendiendo a los israelitas, porque mi pueblo es necio. No me conoce, imagínense, no me conoce. Es impresionante realmente que hayan personas que lleven años en una iglesia, sean hijos de hermanos y ellos no sepan nada de Dios. Es una vergüenza. Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Y miren lo que dice luego, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. O sea, el Señor reprende por medio de Jeremías a este pueblo que tendría que conocerle. El concepto conocer en la cultura hebrea significa tener una relación íntima. No es solo algo conceptual, es tener una relación íntima con Dios. Mire cómo el Señor Jesucristo también trata a muchos israelitas. Marcos capítulo 9, versículo 19. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. O sea, el Señor nunca avala la incredulidad, la dureza de corazón, la necedad. No, sino que Jesús siempre reprende eso. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, eran israelitas, vivían en Israel, tenían padres judíos, pero no le creían a la palabra de Dios. Entonces, el Señor, cuando mira a ese tipo de personas, el Señor no dice son víctimas, pobrecitos, no. El Señor los ve de esta manera. Los ve como insensatos, como imbéciles, como torpes, como bobos. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, ellos eran israelitas, no eran budistas, no eran asiáticos, no eran personas que hubiesen nacido muy lejos de Israel en una cultura pagana, no, eran personas que habían nacido en la panacea, donde se hablaba del Dios verdadero y ellos no sabían nada del verdadero Dios o sabían, digamos que menos que lo básico. Isaías aquí nos dice, por el Espíritu, hablándole a los israelitas, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. No, o sea, no hay otro Dios eterno. El único Dios eterno es Jehová. Como que Dios les está diciendo, oye, el único Dios eterno es el Dios de Israel. Y ustedes, en vez de mirar al Dios de Israel, buscan hasta los ídolos de los paganos. Y Dios, ¿qué es lo que le dice? Miren a su alrededor, miren, como que Dios le dice, todo lo creé yo, ¿por qué no me miran a mí y van y buscan su ayuda en otras cosas? El Dios de la Biblia se autorrevela como el Dios eterno, el Dios eterno. Y este Dios eterno no es cualquier Dios eterno, es el Dios que siempre ha existido. Cuando hablamos que Dios es eterno, estamos explicando que Dios siempre ha existido. Si usted avanza en la línea cronológica, se atrás, y llega bien atrás, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años atrás, siempre ya Dios habrá existido. Porque Dios no tiene comienzo. En cambio, si usted, por ejemplo, estudia la historia de las religiones,
usted hallará que en algún momento algún pueblo creó esa divinidad. En cambio, el Dios de la Biblia se autorrevela explicándole al mundo de que Él siempre existió y Él creó al pueblo de Israel por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es que Abraham, Isaac y Jacob crearon a Dios, sino que Dios creó a estos seres humanos y a todos los seres humanos de toda la historia, pero Dios eligió a esos seres humanos y les dio a partir de ellos, digamos que una identidad para que luego ellos formaran un pueblo. Pero fue Dios el que creó este maravilloso pueblo escogido. Y esto que para nosotros es como tan común, los mundanos cuestionan esto, por ejemplo, e incluso lamentablemente hasta un judío, como es el caso de Sigmund Freud. Sigmund Freud, entre varias cosas que escribió acerca del psicoanálisis, también escribió acerca de las religiones. Y él era de la idea, de la postura, de que los israelitas habían creado a el Dios de Israel. ¡Qué basura más grande! Imagínate tú, siendo israelita, habiendo sido criado en una familia israelita, cayó en tamaña herejía. El Dios de la Biblia no fue creado por la mente del hombre. Es el Dios de la Biblia quien creó a la humanidad y de esa humanidad se apartó para sí a un pueblo escogido. Por lo tanto, el Dios de las Escrituras nunca deja de existir y nunca comenzó a existir. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Él es el Dios eterno. Es decir, Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de el cronos. Es por eso que es tan extraordinario el misterio de la encarnación. Ve que dice el texto en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, este término es muy interesante, indiscutiblemente, es decir, sin discusión. Eso significa, o sea, Pablo está diciendo, esto no se puede discutir porque esto es así. Esto es de los pilares de la fe cristiana e indiscutiblemente, sin contradicción, las versiones antiguas incluso dicen sin contradicción e indiscutiblemente grande es el misterio. Mira cómo le llama misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, el apóstol Pablo dice, es un misterio de que Dios haya hecho hombre en la persona de Cristo. ¿En qué sentido misterio? La palabra allí misterio implica algo incomprensible. Pablo como que dice, hoy trato de comprender esto y es tan impresionante pensar que Dios se hizo hombre que solo me queda como rendirme frente a esta revelación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios entró en el tiempo. Él estaba fuera del tiempo y uno de los miembros de la Trinidad, Jesús, ya el Logos, el Cristo, entró en el tiempo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, el Dios eterno es a la vez el Dios creador. Él creó todo. Nosotros sabemos que nada es producto del azar o de la evolución. No, Dios creó todas las cosas. Y mira, luego describe a este Dios. Y mira lo que dice Isaías por el Espíritu. No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a leer la NTV, dice, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. O sea, este Dios es imposible de derrotar. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso que ocurrió
cuando los israelitas pelearon con los filisteos, ¿cierto? Los israelitas pelearon con los filisteos. Y los israelitas fueron con el arca del pacto, fueron en la carne, fueron en rebelión, fueron en tibieza. Y finalmente Dios permitió de que el arca fuera capturada por los filisteos. Y los filisteos, ¿qué lo hicieron? Se la llevaron. Y ellos pensaron, los filisteos, pensaron que ellos, los filisteos, junto a su falso dios que se llamaba Dagón, ellos pensaban que Dagón y ellos habían derrotado a Jehová. Y así los tipos se autoconvencieron porque dijeron, bueno, les quitamos el arca, le quitamos la representación de su Dios. Y lo que estos tontitos no entendían es que Dios estaba castigando a Israel. No es que él había sido derrotado por Dagón, no. Sino que Dios permitió de que Israel fuera derrotado porque ellos querían usar el arca del pacto como un amuleto. O querían usarlo, digamos que como algo que tenía valor en sí mismo, pero independiente de su conducta. Entonces Dios les demostró que no era así. Ellos tenían que vivir en santidad. Y ellos no es que tenían que ver el arca de manera supersticiosa, sino que tenían que entender que la presencia de Dios estaba allí. Por eso tenían que vivir en santidad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se llevaron el arca, ellos pensaron, los derrotamos, Israel quedó sin protección y pusieron el arca del pacto al lado de el falso Dios de los filisteos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió, cierto, que digamos que al tiempo se dieron cuenta que el Dios de la gloria derribó aparte de ese ídolo y más encima le envió plaga y juicio a todo el pueblo de los filisteos. Y allí recién los tipos se dieron cuenta. Entonces nosotros no derrotamos a Jehová. Nosotros no derrotamos al Dios de los israelitas. Mejor devolvamos el arca que representa al Dios de ellos, porque allí está la presencia de Dios. Devolvámosla. No vaya a ser de que finalmente sea destruido todo el pueblo. Ese mismo pensamiento tenían los egipcios. Los egipcios pensaban de que el Dios de Israel no tenía tanto poder porque Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Les derramó una serie de juicios hasta que ya después ellos mismos le pidieron a los israelitas, váyanse. ¿Por qué? Porque tuvieron que entender que el Dios de Israel no desfallece, no se fatiga, no se cansa. Su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ese es el Dios nuestro. Es el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Entonces, Isaías quiere hacer por el Espíritu reaccionar a los israelitas. Que ellos entiendan que el Dios de Israel no tiene comparación. El Dios de Israel no puede cansarse, el Dios de Israel no puede desfallecer, el Dios de Israel no se puede fatigar, el Dios de Israel no se puede debilitar. Cualquier cosa que uno le pregunta a Dios, Dios no va a decir que me estaban hablando, no comprendo esto, no. Dios sabe todo. Pero muchas veces cuando estamos en debilidad, cuando estamos cansados, cuando estamos luchados, cuando estamos con prueba, cuando tenemos crisis económica, cuando tenemos crisis familiares, pensamos como que Dios no puede ayudarnos. Pero si nosotros consideráramos lo que dice Isaías, no tendríamos esa mente carnal. No tendríamos esa mente estúpida, esa mente necia, no dudaríamos del poder de Dios, sino que nos sentaríamos mejor en orar, en pedirle a Dios su intervención, en pedirle a Dios su ayuda, en pedirle a Dios que Él intervenga. O sea, esa sería nuestra visión. Entonces, muchas veces Dios tiene que reprendernos. Dios tiene que reprendernos para hacernos reaccionar que no estamos sirviendo a cualquier deidad.
Estamos sirviendo al único Dios verdadero. No desfallece ni se fatiga. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Veamos Isaías capítulo 57, versículo 15. Miren lo que dice la Biblia. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Se da cuenta cómo Isaías constantemente está exaltando a Dios? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta? No, o sea, este Dios, que es el único Dios verdadero, pide requisitos para que alguien tenga comunión con él. Pero ¿se dan cuenta cómo Isaías lo exalta? Muchas veces hemos perdido esa sensibilidad espiritual, de repente en un clamor, en una alabanza, decir aleluya, gloria a Dios. O en las prédicas hay gente que está todo el rato callada, gente que se está durmiendo, gente que está fatigada, gente que no haya, digamos, cómo pasar el rato, está aburrido en el culto. En cambio aquí Isaías, ¿qué es lo que hace Isaías? Isaías, ¿qué es lo que dice? Alto, sublime, glorioso, majestuoso, aleluya. Es el sentir del profeta Isaías. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 33, y vamos a ver este pasaje bíblico también tan interesante. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Miren lo que dice la gloriosa escritura. Aquí está hablando el siervo de Dios. Miren qué es lo que dice Moisés. El eterno Dios es tu refugio. ¿Se da cuenta cómo Isaías ve a Dios? Oh, qué tremendo. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de granero y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. El eterno Dios es tu refugio. ¿Se dan cuenta cómo Moisés exalta a Dios? O sea, nosotros deberíamos tener esa convicción del Dios que nosotros servimos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 10, y vamos a leer el versículo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir a este también interesante texto de la palabra de Dios, profundo texto de la palabra de Dios. Jeremías 10:10. Dice así Jeremías, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Se dan cuenta cómo hablan de Dios? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Se da cuenta cómo va siendo el contraste, verso 14, entre los ídolos y el verdadero Dios? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella, en esos ídolos. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo
perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, pensemos que siempre nosotros tenemos que en nuestra vida diaria hacer ese contraste entre el verdadero Dios y los falsos ídolos. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos capítulo 16, versículo 26. Mire este tremendo pasaje de la palabra. Romanos capítulo 16, versículo 26. Incluso aquí ya Pablo está escribiendo cuántos años después, y ya Pablo ve esto, digamos por el Espíritu, la grandeza de nuestro Dios. Vamos a leer del verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, como dice, desde tiempos eternos, qué tremendo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí también vemos a Pablo cómo glorifica a Dios. Léase primera de Timoteo 1:17, Hebreos 9:14. El escritor, digamos, de Isaías, como el escritor también, digamos, por ejemplo, Jeremías, Pablo, todos enfatizan en la eternidad y en la majestad de Dios. Él nunca va a dejar de ser, nunca se va a extinguir, nunca va a ser derrotado, nunca le van a faltar las fuerzas. Es por eso que nosotros podemos confiar plenamente en Él. Génesis capítulo 21, versículo 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Se da cuenta usted? No sea, ya en tiempos tan pasados, Abraham ya conocía que su Dios era totalmente diferente a los dioses de los sumerios, a los dioses de los caldeos, a los dioses mesopotámicos, porque el Dios que se le había revelado a él era el Dios eterno. Y es por eso que en este pasaje bíblico que hemos leído de Isaías capítulo, vamos a volver al texto principal, Isaías capítulo 40, versículo, vamos a leer ahora el versículo 29. Mire cómo dice la gloriosa palabra de Dios. Mire cómo dice la escritura. Ese él está con acento. ¿Se está refiriendo a quién? A Dios. El Dios que se estuvo describiendo en los versículos previos. Él, el Dios eterno, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se da cuenta? ¿No? O sea, este Dios es el que puede hacer eso. Otro Dios que no fuera eterno no tendría esa capacidad de fortalecer a otros, de darle fuerza a otros, pero donde nuestro Dios es eterno, no se cansa, no se fatiga, tiene todo el entendimiento, es omnisciente, sabe todo. Este único y verdadero Dios tiene el poder para darle fuerza al cansado, tiene poder para multiplicar las fuerzas, tiene poder para incluso darle fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, con esto Isaías nos está diciendo, podemos confiar plenamente en Dios. Porque el Dios que da fuerzas, el Dios que renueva, el Dios que anima, el Dios que alienta, es el Dios eterno. Si nuestro Dios no fuera eterno, te creo que alguien pudiera decir, no es que me cuesta creer, o es que no sé si Dios puede hacer algo. No.
Nosotros no podemos tener ese tipo de dudas porque Dios se ha revelado como el Dios eterno, como el Dios que todo lo puede. Por eso que Job dijo, reconozco que todo lo puedes. Eso significa que Job llegó un momento que dijo, oh, me doy cuenta que Dios es todopoderoso. Él había conocido otros atributos de Dios, pero cuando Dios revierte su realidad, cuando Dios lo perdona, cuando Dios lo restaura, él se dio cuenta y dijo, increíble, Dios es todopoderoso. Y donde es todopoderoso, Dios me puede restaurar. Y donde Dios es eterno, Dios me puede levantar. Y donde Dios es majestuoso, me puede dar una nueva oportunidad. O sea, en síntesis, los atributos de Dios tendrían que darme confianza. Mientras yo conozco más a Dios, mientras vamos conociendo más sus atributos, más confianza tenemos que tener en el único Dios verdadero. Ya estamos terminando. Y aquí termina diciéndonos Isaías lo siguiente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, aquí Isaías finalmente como que nos dice, entiendan, Dios puede levantar al joven, Dios puede levantar al joven, al muchacho, al adulto, a cualquiera, pero no porque el hombre pueda generar esa fuerza, sino que porque Dios lo puede hacer en él. Ahora, ¿quiénes van a recibir esas fuerzas, esa restauración, ese renuevo, ese ánimo? Los que creen en este Dios y no en otro. Los que creen en el Dios de Israel, que nosotros sabemos que Él existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y un solo Dios. Los que creemos en este trino Dios, tenemos la bendición de recibir nuevas fuerzas cuando nos las falten. Así que vamos a confiar en Dios porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, yo le quiero dar gracias, mi Dios, en esta hora, mi Señor, por haberme dado el privilegio de poder meditar en su palabra. Mi Dios, ayúdeme a confiar en usted. Ayúdeme a conocerle más. Ayúdeme a conocer más sus atributos. De tal manera que al tener más relación con el único y verdadero Dios que existe en tres personas, de esa manera yo pueda confiar aún más en usted. Ayúdeme a confiar en usted. Ayúdeme a conocer más sus atributos para que mi fe aumente, para que mi confianza aumente, para que mi fortaleza aumente, para que la fortaleza de los hermanos y de las hermanas aumente, mi Dios. Cuando conozco menos a Dios, más estoy propenso o más la persona está propensa a debilitarse espiritualmente. Pero cuando conocemos más su palabra, cuando conocemos más sus atributos, cuando conocemos más su persona, nuestra fe se va fortaleciendo. Bendiga a mis hermanos, aquellos que se sienten débiles, aquellos que se sienten fatigados, aquellos que sienten que las fuerzas les falta, mi Dios. Denle las fuerzas, denle el ánimo, denle el vigor, que ellos puedan, mi Dios eterno, ser fortalecidos por usted. Usted puede hacerlo. Y le pedimos, mi Dios, que usted lo haga por misericordia. Fortalézcales usted, mi Dios, por su piedad, y fortalézcanos a nosotros. Llévese de nuestra vida toda indiferencia, toda tibieza y muévanos, despierte en nosotros el deseo de orar, el deseo de leer su palabra, el deseo de congregarnos, el deseo de estar en lo espiritual. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Padre mío, por esta enseñanza
que nos afirma nuestra doctrina de que Dios es eterno. Que Dios es eterno, que Dios es eterno, que Él nunca dejará de ser. Jesús lo dijo con claridad cuando le dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo estaré siempre con ustedes. Denos esa convicción, mi Dios, de que el Mesías está siempre con nosotros. Gracias, mi Dios, por ministrarnos por su palabra, y por fe recibimos fuerza de Dios. Por fe recibimos ánimo de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.